¿Qué es para Pablo Dors escuchar? Y no puedes escuchar a los demás si no sabes escucharte a ti mismo. ¿Crees que existe lo bueno y lo malo? Creo, por ejemplo, que nadie te hace bien o te hace mal, sino que todos te hacen cosas que son ocasión para que tú te ayudes a subir nivel de conciencia o a bajarlo. La palabra muchas veces nos separa más que nos une. Sí, muchas veces nos separa, pero también muchas veces nos une. Lo que se trata es del corazón, ¿no? Tenemos miedo a morir porque sentimos que no hemos vivido. O sea, este quizás sea lo más importante de todo. O sea, que cuando tú realmente vives de verdad, se te termina el miedo a morir. Hola a todos, bienvenidos. La verdad es que es una gran satisfacción poder estar junto al invitado de hoy. En primer lugar, tengo que dar gracias a Borja Vilaseca por habernos presentado. La verdad es que el invitado de hoy no necesita ningún tipo de presentación, pero os voy a hacer una pequeñísima introducción para que luego él continúe y nos explique un poco más sobre su persona. Pablo nació en el año 63 en Madrid, nieto de Eugeni Dors, atención, catalán, y hijo de un médico humanista y una madre alemana, María Luisa Führer, teóloga. Y bueno, lleva ahí en ese ADN de la escritura, del ensayo, de la filosofía de su abuelo, el humanismo de su padre, esa teología de la familia. Estudió también teología, hizo su cátedra también en Roma y bueno, es una persona sensacional y creo que ya no voy a seguir presentándolo. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Muchas gracias por estas palabras tan amables. Mi madre realmente era filóloga más que teóloga, ¿no? Pero sí, es verdad, en mi familia hemos cultivado pues toda esta beta humanística, ¿no? Eso desde luego. Y entonces entiendo que si tu madre era de origen alemán, tú también habrías estado tiempo viviendo en Alemania. En realidad no, bueno, luego viví en Austria, pero ya de joven, con unos 30 años, estuve allí haciendo algunos cursos de doctorado. Pero sí que estuve en el colegio alemán de niño, ¿no? Porque bueno, pues el alemán tenía importancia en mi casa por estos orígenes alemanes, ¿no? Y entonces pues estudié en el colegio San Miguel, se llamaba, de aquí de Madrid, y por tanto desde niño pues el imaginario fue alimentado con toda la música alemana, los hermanos Grimm, ¿no? Pues todos los cuentos, y luego esto ha quedado muy reflejado en mi literatura, en mis libros. Pues muchas novelas están ambientadas en contextos centroeuropeos. Es decir, que ha habido algo muy germánico en mi formación, eso desde luego. Yo estudié en el San Miguel de Barcelona. Pues mira, sí, pero ¿colegio alemán ¿pero era colegio alemán? No. Era EGB, estudié EGB. Sí. Era religioso católico. Sí. Y estudié EGB allí también, Sí. en Montaner, Rosellón. Este, en cambio, no era particularmente religioso el colegio donde yo estudié, ¿no? Ni el primero, el colegio alemán, y luego yo me cambié de colegio en la adolescencia, al de Crolli, que era un colegio laico, pero que no, o sea, que quizás yo conseguí en mi vida ser religioso porque no tuve una educación particularmente religiosa. ¿Y en Nueva York también estudiaste? Estudié el último año del colegio, el COU, así se llamaba entonces, ¿no? En Estados Unidos se llamaba el grado 12, y ahí estuve un añito en Nueva York. O sea, realmente no en la ciudad, sino en el estado de Nueva York, aunque yo iba mucho a la ciudad porque me encantaba y demás, ¿no? En Roma tuviste uno de tus grandes mentores, que fue Salman también, exacto, ¿verdad? Exacto. Elmar Salman es un monje benedictino que yo conocí pues, a los 28 años, 29, que fue cuando empecé a hacer mis cursos de doctorado allí en Roma. Y bueno, es un hombre que me devolvió a mí mismo. Me devolvió a mí mismo, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un maestro, ¿no? O sea, decir,
Yo siempre digo que tengo el privilegio de haber tenido 3 maestros, ¿no? Uno cuando era jovencito con 20 años, que fue el que de alguna manera me hizo entrar en el seminario y que me dijo que la vida había que tomarla en serio. Este segundo, que es Salman, que acabas de mencionar, que me dijo que la vida no había que tomarla tan en serio, que me tomase un poquito más en broma. Entonces es un poco la lección del humor. Y luego ya a los 50, o sea, hace 10 años, ya me encontré a mi tercer y definitivo maestro, ¿no? Que me dijo que no me tomara ni en serio ni en broma, sino que no me tomara, ¿no? Es decir, que realmente me quitara de medio y dejara que la vida hablara, ¿no? Y eso fue pues la puerta, ¿no? para entrar más en serio en el camino del autoconocimiento, ¿no? Y hablando de tu tercer maestro, supongo que te referirás a Franz Jalics. Exacto, exacto. Nació en Hungría Sí, también, sí. y lo conociste a la edad de los 50, si no recuerdo Exacto, mal. exacto. ¿Nos podrías explicar un poco cómo lo conociste? Claro que sí. Pues en el año 2012 yo había publicado un pequeño ensayo sobre meditación que se llama Biografía del Silencio y que se ha extendido mucho, vamos ya por más de 300.000 copias. Y entonces, bueno, en ese año todavía acababa de empezar a ser publicado, entró en mi despacho del Ramón y Cajal. Yo trabajaba como capellán hospitalario allí, atendiendo a los enfermos y a los moribundos, ayudando a morir, ¿no? Y entró un señor desconocido, que se llama Alfredo, luego ya tengo amistad con él, con 2 libros bajo el brazo. Uno era Biografía del Silencio, para que se lo firmara, y otro era Ejercicios de Contemplación, que es la obra maestra de Franz Jalics, que yo no le conocía, ¿no? Y me dijo, te quiero regalar este libro porque creo que te va a gustar mucho, ¿no? Y efectivamente me puse a leerlo y quedé fascinado porque todo lo que yo había estado trabajando de interioridad y de silencio en el mundo del Zen, de pronto lo encontraba en mi propia tradición, la tradición cristiana expresado, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fui enamorando de las prácticas que iba proponiendo, y a los 6-7 meses pues le localicé, le encontré. Vivía en Alemania, ¿no? En unos bosques que se llaman Haus Gris, donde él había construido su casa de espiritualidad y donde daba ejercicios y retiros. Fui a verle, estuve una temporada con él y ahí fue donde lo conocí. Y yo creo que él pues fue el que me dio de alguna manera lo que se llama en el Zen la transmisión, ¿no? Que no es otra cosa que aprendes por ósmosis, por estar cerca de él, por descubrir, por entrar en su irradiación, ¿no? Y eso fue lo que me cambió la vida de manera más radical, ¿no? Evidentemente en la vida hay siempre puntos de inflexión, pero el encuentro con el maestro para mí quizá pues ha sido uno de los 2 o 3 más importantes puntos de inflexión en mi vida, ¿no? ¿Y en qué momento de tu vida decides crear la asociación Amigos del Desierto? Pues poco después de encontrarme con él, ¿no? Hasta tal punto que yo digo que Amigos del Desierto es un fruto del encuentro con el maestro, ¿no? O sea, en cuanto tienes un padre, pues te descubres que tienes un hijo, ¿no? Digo porque Amigos del Desierto es un poco como un hijo, ¿no? O sea, decir que es un momento donde de alguna forma mi trayectoria empieza a ser fecunda, ¿no? Y empieza a dar frutos también en otras personas, ¿no? O sea que Jalics me dijo, bueno, tú ahora a lo mejor no notas particulares frutos de esta práctica, pero dentro de 2 meses empezarás a notar. Me dijo. Entonces, bueno, son las cosas que dije y pues, que uno no se toma en serio, piensa que es una cosa de broma, una cosa más o menos aproximada, ¿no? Pero a los 2 meses exactos, sin acordarme yo de esto, que él me había ya vaticinado, tuvimos la primera reunión para programar un retiro de Amigos del Desierto, sin saber que de ahí nacería esta asociación, ¿no? Que ahora ya pues, son miles de personas. Tenemos más de 100 grupos de meditadores, 70 en España y otros cuantos en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que esto es fruto de este encuentro. Uno de los grandes aprendizajes que has hecho del gran maestro Franz Jalics, por lo que comentas en tus libros, y la reedición que has ido haciendo de Franz Jalics, y sobre todo en estos prólogos que has escrito también, lo has definido en 2 palabras. Una sería escuchar y la otra es ser. ¿Qué es para Pablo Dors escuchar? Pues si tuviese que hacer una selección de las 3, 4, 5 palabras definitivas en mi vida, una sería escucha. O sea que te agradezco mucho que me preguntes por esto, ¿no? Cuando me preguntan por la escucha, empiezo, antes de dar una definición así más intelectual o más racional, empiezo con una anécdota, ¿no? Y es que precisamente cuando yo estaba trabajando hace 20 años en el Hospital Ramón y Cajal, atendiendo a enfermos, en cierta ocasión, mi primer año,
allí me llamaron de traumatología para que atendiera a una señora. Entonces fui a la tercera planta, que es donde estaba traumatología, iba a entrar, pero antes de entrar, y en el umbral de la puerta escuché esta conversación. Eran dos mujeres que estaban allí, las dos ingresadas en la misma habitación, pues eran habitaciones dobles. Una le dice a la otra, pues estoy aquí porque me he roto una pierna, ¿no? Y la otra, pues yo me he roto una cadera. Primera mujer, me atiende el doctor Pérez Ramos, pues a mí me atiende el doctor tal, ¿no? Pues esta tarde, primera mujer, va a venir a verme mi marido, pues a mí esta tarde va a venir a verme mi hijo. Y así siguieron, sin que en ningún momento de los minutos que yo estuve allí, ninguna de las dos mujeres manifestara el menor interés por lo que le decía la otra, sino que simplemente utilizaba lo que decía otra para decir lo propio. Es decir, que no había nada de escucha, sino que el silencio era para introducir lo que a uno le interesa, pero no para hacerse eco de lo que acababa de escuchar, ¿no? Y en ese momento yo comprendí algo muy evidente, pero que hasta entonces no se me había hecho tan claro, ¿no? Y es que para ser un buen sacerdote, para ser una buena persona, en general, pues había que aprender a escuchar. Había que aprender a escuchar, ¿no? Y a partir de entonces me propuse pues, leer sobre escucha y también, sobre todo, practicar con más seriedad y con más rigor la meditación, que es un ejercicio de escucha, porque claro, tú no puedes escuchar a los demás si no sabes escucharte a ti mismo. Y eso es la meditación, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y bueno, pues después de toda la vida, ¿no? de escucha a los demás, toda la vida, desde que soy sacerdote, que son 30 y tantos años, de escuchar a la gente, y también 20 años que llevo de práctica de escucha a mí mismo en la meditación, he llegado a esta definición, que ahora ya sí te puedo dar, que es lo que preguntabas, ¿no? Y escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Entonces, claro, la cosa es recibir en pureza, es decir, sin añadir lo propio. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, estoy triste, y yo te digo, pero no tienes que estar triste porque tienes, pues, una familia estupenda, un trabajo maravilloso, pues te estoy discutiendo intelectualmente lo que me acabas de decir, en vez de acogerlo. Estoy metiendo yo mi pensamiento, pero ¿cómo es posible estar triste si tienes una familia, tal? Meto la mente, ¿no? Y si meto el sentimiento, la emoción, tampoco es escucha, ¿no? Porque tú me dices, estoy triste, y yo digo, pobrecillo, está triste. Si yo meto ahí mi emoción, ya cargo con lo mío lo que tú me has dicho. Y entonces no es escucha pura, ¿no? Entonces, la escucha pura es aquella donde nosotros nos quitamos de en medio. Por ejemplo, vas por la calle y alguien te dice, ¿qué hora es? En ese momento que tú miras, en ese momento estás totalmente atendiendo lo que te están pidiendo y fuera de ti, aunque sea nada más unos segundos, ¿no? Y eso es, o sea, la escucha y en general la contemplación es la experiencia del no yo. O sea, yo soy un meditador, aunque tenga ya 20 años, modesto. Es decir, que no puedo presumir de grandísimas experiencias, pero sí de alguna. O sea, decir, y esta experiencia, esto va un poco más allá de tu pregunta, pero no pasa nada, ¿no? Esta experiencia de no yo, o sea, de darte cuenta de que tú no estás, sino que tú eres eso, esto yo lo tengo. Tengo este privilegio de poder decirlo. Hay gente que, claro, yo te quiero decir, yo presumo de que he descorrido el velo. Ahora ya, de habitar el otro lado, desde luego que no puedo presumir porque no es mi caso, ¿no? Pero conozco personas que sí, que no solamente han descorrido el velo, sino que están muy habitualmente en otros sitios, ¿no? O sea, en el otro lado, quiero decir, ¿no? Lo cual es algo maravilloso y con ellos tendrías que entrevistarte quizás mejor que conmigo, ¿no? Es fantástico, pues eso me los presentas, yo encantadísimo de conocerlos. Sí. Esto me lleva a dos preguntas. La primera sería, ¿qué significa ser para Pablo Dors? Y la otra, que te la pregunto ahora y nos la guardamos para luego, también me gustaría hablar sobre ese momento de tu vida que estás en el Hospital Ramón y Cajal, acompañando a personas que están ya en sus últimos suspiros, y también escribes un libro en el año 2012 que también refleja todos esos refleja todos esos aprendizajes, y también me gustaría que nos explicaras un poco estos aprendizajes. Bueno,
O sea, la pregunta por el ser es la gran pregunta, y lo interesante no es la respuesta, sino la pregunta, ¿no? O sea, lo digo totalmente en serio, no por eludir la cuestión, ¿no? Es decir, lo que es fecundo no es una respuesta mental que yo te pueda dar, ¿no? O sea, o más o menos acuñada, sino lo que es fecundo es estar en el territorio del no saber, ¿no? En ese territorio que la mente se para, ¿no? Y te abre a un territorio desconocido, ¿no? Y donde no tienes el control, ¿no? O sea, entonces, la experiencia del ser tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es decir, en realidad, lo que nosotros hacemos durante la práctica de la meditación es desidentificarnos de todo lo que no somos. Entonces, es mucho más sencillo decir lo que no soy que lo que soy, ¿no? Porque lo que soy es lo que queda después de que he descubierto todo lo que no soy, ¿no? Parece un poco un galimatías, ¿no? Pero no, ¿no? Lo comprendo. Pero se comprende, yo creo que se entiende bien, ¿no? O sea, que, por ejemplo, la raíz de nuestro sufrimiento, en general, es la percepción errónea, ¿no? Y que se cifra en que nos hemos identificado con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo emocional y con nuestro cuerpo mental, ¿no? Entonces, lo que hace la meditación, en mi caso de manera muy progresiva, porque he sido un discípulo muy lento, tanto como Confucio. Confucio dijo que hasta los 50 no comprendió los decretos de la vida, me pasó lo mismo, y hasta los 60 lo empecé a practicar. Yo tengo la impresión de que empiezo a practicar ahora, ¿no? O sea, decir, aunque llevo practicando mucho tiempo, pero realmente como que mi práctica es ahora cuando empieza a estar más encaminada, ¿no? O sea, bueno, yo he tardado mucho, quizás porque, como me decía un amigo el otro día, Dios te cuece despacio porque quiere que haya más sustancia, ¿no? O sea, que a los que el camino es más largo, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando que llevo yo esta sudadera blanca con un corazón, ¿no? Porque Carlos de Foucault, que es un santo de mi devoción, ¿no? Que fue un gran iluminado, ¿no? Que ha sido ahora canonizado hace pocos años, ¿no? O sea, para él la experiencia del corazón fue tan importante que llegó un momento donde en su hábito blanco se tejió un corazón, ¿no? O sea, rojo, ¿no? O sea, porque... Bueno, no sé por qué te estoy hablando de todo esto. Pero bueno, me encanta que me lo hables. Sí, bueno, la idea es justamente el proceso para desidentificarse de tu cuerpo físico, o sea, que tú no eres, aunque tengas, ¿no? Y le tengamos mucho cariño, ¿no? A nuestro cuerpo, ¿no? Ni tampoco tus emociones, porque realmente son cambiantes, son volubles, y tu manera de pensar, que también es efímera y cambiante, ¿no? Sino lo que está detrás, ¿no? O sea, el alma hablábamos sí, antes. Sí, a mí me gusta llamarlo alma, que significa lo que anima todo lo demás, lo que da energía, ¿no? Me gusta mucho la palabra alma. Desde el punto de los psicólogos prefieren hablar de yo profundo, pero en definitiva apunta también a esto mismo, ¿no? El alma como espíritu individualizado, ¿no? Entonces, vivir desde ahí, para mí, es lo que hace que podamos ser felices. O sea, decir, que te hace, pues, poner el foco en lo esencial y no en lo accidental o circunstancial. Hablando de felicidad, y luego nos vamos a la de Ramón y Cajal, ¿eh? Hablando de felicidad, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad se parece a esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, con las palabras intentamos definir, ¿no? Pero en ese acto legítimo y comprensible, pues nos alejamos, ¿no? Realmente o sea, la felicidad es la realidad. Es decir, si realmente estamos aquí y ahora, no sé, en esta mirada que tienes en este instante, ¿no? O sea, en este brillo, ¿no? En esta atmósfera que hay ahora mismo en esta casa, no sé, en todo, en esta temperatura que tenemos ahora mismo. O sea, si realmente estamos ahí,
pues somos felices, es decir, estamos plenos, ¿no? Estamos, quizás diría pues que es el descubrimiento de que todo es perfecto y necesario. O sea, no bueno o malo, ¿no? Que es lo que suele pensar la mente, ¿no? Que siempre estamos pues clasificando, enjuiciando, ¿no? O sea, quizá la enseñanza de Jesús de Nazaret que menos se toma en cuenta es no juzgáis y no seréis juzgados, ¿no? Y justamente la felicidad habla de eso, ¿no? Cuando salimos del juicio y estamos en lo que hay, ¿no? Empezamos a ingresar en esa gran fiesta, ¿no? Total, porque hablando de lo bueno y lo malo, ¿crees que existe lo bueno y lo malo? ¿O es relativo? Sí, no, yo creo que lo bueno y lo malo lo ponemos nosotros, ¿no? O sea, que creo que las cosas, o sea, creo por ejemplo que nadie te hace bien o te hace mal, sino que todos te hacen cosas que son ocasión para que tú te hagas a ti mismo bien o mal, o sea, te construyes o te destruyas, te ayudes a subir nivel de conciencia o a bajarlo, ¿no? Es decir, que creo que realmente nosotros somos responsables de lo que nos sucede en una medida pues enorme, ¿no? O sea, y que por tanto lo que es la valoración, o sea, por ejemplo, no sé, esto lo cuento mucho en mis charlas, o sea, alguien se muere, qué pena, bueno, a lo mejor qué pena, a lo mejor su familia estaba deseando que se muriera porque era insoportable, ¿no? O a lo mejor es que realmente era mucho mejor morirse ahora porque si hubiese muerto dentro de un año pues habría sufrido mucho más, o en fin, o sea, que nosotros siempre que estamos valorando, estamos enmendando la plana a la realidad, o enmendando la plana a Dios, si quieres decirlo así, ¿no? Es decir, como que pensamos que nuestra manera de ver las cosas es más apropiada, más ajustada de lo que la vida nos brinda, ¿no? Y por tanto hay allí una especie de no aceptación o de rebelión, ¿no? Y no es un camino muy inteligente, en mi opinión, ¿no? Y hablando de las palabras, si estás de acuerdo que las palabras son el lenguaje que procede de la arquitectura de nuestra mente, ¿crees que las palabras van antes que los pensamientos? Bueno, pensamos con palabras, ¿no? No podemos, el pensamiento y la palabra forman una unidad. O sea, la palabra es el origen. Sí, bueno, o sea, es decir, no podemos pensar sin palabras. O sea, esto es, el lenguaje es así. O sea, la mente, estamos configurados de esta manera, ¿no? O sea, somos cuerpo y mente, ¿no? Y cuando decimos mente, pues decimos el lenguaje, ¿no? De manera que el asunto del camino espiritual es que, por un lado, necesitamos las palabras, necesitamos el lenguaje, somos eso también, ¿no? O sea, es decir, somos también información, no solamente energía, ¿no? Somos también información, somos energía informada, ¿no? O sea, pero por la otra, las palabras son una trampa porque hacen que pensemos que la palabra silla o la palabra árbol sea el árbol, sea la silla, la silla, el árbol no es la palabra, ¿no? Es decir, que hay una identificación de la palabra con la cosa que puede ser una trampa, ¿no? Total. O sea, puede ser una trampa, aunque la cosa es más complicada, ¿no? Porque quizás el alma de las cosas, por ejemplo, desde la tradición judeocristiana, el alma de las cosas es la palabra, en el sentido de que Dios crea por la palabra, ¿no? La palabra no en el sentido más material o más literal, sino en el sentido de fuerza creadora. Cuando se dice en el Génesis Dios crea por medio de la palabra, significa que crea con su fuerza creadora. Entonces, el secreto del ser es justamente que hemos sido creados, hemos sido tocados, ¿no? Hemos sido de alguna manera engendrados, generados, ¿no? Y eso es la palabra también, en el sentido más amplio, ¿no? O sea que podemos leerlo de manera más literal y en ese caso la mente es pues una trampa, o lo podemos leer en un sentido más metafísico, más profundo, y en ese caso el secreto de la realidad es la palabra, ¿no? Total, y lo digo, quería hacer este apunte precisamente porque la palabra muchas veces nos separa más que nos une. Sí, muchas veces nos separa, pero también muchas veces nos une. O sea, por ejemplo, tú y yo hemos sido unidos en amistad por la palabra. ¿No? Es decir, que no solamente por la imagen. O sea, es decir, que lo que a ti te ha hecho llamarme para tener esta conversación no ha sido simplemente que has visto mi cara y de wow, qué cara, qué cara. No, sino que has escuchado, ¿no? Esto es interesante porque
Porque en realidad el camino espiritual, en algunas tradiciones, como la tradición judeocristiana, viene por la escucha, ¿no? Y en otras tradiciones, como la griega, ¿no? O sea, viene por la visión, ¿no? Por ver, ¿no? Por ejemplo, en el budismo se habla de iluminación, de ver, ¿no? De ver la realidad, ¿no? O sea, pero en cambio en la tradición judeocristiana se habla de escuchar la palabra, ¿no? Entonces, sea por la visión o por la audición, de lo que se trata es del corazón, ¿no? O sea, por eso el camino meditativo es limpiar la mirada, limpiar el oído y limpiar el corazón para escuchar el ser, ¿no? O sea, decir que todo esto sean medios, ¿no? O sea, para llegar al fondo, ¿no? Cuando hablas del corazón, ¿hablas de la intuición también? Pues qué buena pregunta, ¿no? O sea, decir, cuando hablo del corazón, bueno, en la tradición occidental en general y tradición cristiana en particular, habla mucho del corazón, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la tradición budista se habla más de la mente, ¿no? O sea, de hecho, la meditación cristiana se llama oración del corazón, ¿no? Cuando se habla de corazón en la mentalidad bíblica, se refiere a una síntesis del hombre interior, ¿no? Por tanto, no está apuntando a los afectos o a los sentimientos, porque claro, en nuestra cultura, pues amor es amor romántico, ¿no? Prácticamente está identificado, ¿no? Entonces, para mí, y aterriza a tu pregunta, para mí el amor hay que diferenciarlo de cariño. Yo puedo amar a mis enemigos, pero difícilmente puedo tenerles cariño. Entonces, ¿qué es amar a un enemigo? Pues desearle el bien y prestarle servicio, ¿no? O sea, pero claro, pero tener un afecto, un sentimiento ante una persona que te hace la vida imposible, eso no se le puede pedir a nadie y no, eso no es el amor, ¿no? Entonces, por eso es importante no asociar demasiado pronto amor con afectividad o con sentimentalidad, ¿no? O sea, los sentimientos, igual que los afectos, los tenemos, pero no somos eso, porque pueden cambiar, ¿no? Los sentimientos son subproductos del pensamiento, ¿no? De ahí la importancia de una reconfiguración neuronal, ¿no? De pensar bien para poder amar bien, ¿no? Entonces, para mí el amor tiene más que ver con una comprensión espiritual. O sea, si yo comprendo que tú eres mi hermano, no puedo no amarte. Es decir, desearte el bien y serte de servicio, ¿no? Entonces, y entrar en una relación que va más allá, que trasciende lo sentimental, lo incluye. Es decir, que no necesito que me caigas bien para amarte. O sea, decir y eso es lo que descubre el silencio, y lo que descubre la vida interior, ¿no? O sea, que hay algo más profundo que la empatía intelectual o sentimental. Caerme bien o estar de acuerdo. Algo más profundo que eso, que es la comunión, ¿no? O sea, y en ese sentido vamos a estar más unidos, nos vamos a amar más, por ejemplo, practicando un rato de silencio que conversando. Esto resulta muy sorprendente, pero conversando generamos afinidades y motivos de rechazo, ¿no? o de no encuentro, mientras que en silencio se opera a otro nivel donde solo hay comunión, ¿no? Por eso, por ejemplo, al final de los retiros, en silencio, estricto, mucha gente dice, me caes fenomenal, quiero ser vuestro amigo, pero cuenta que al final ni siquiera sabes cómo se llama. ¿Por qué? Porque se ha generado ese territorio de verdad que hace que apuntemos al fondo y no a la forma, ¿no? Y no se juzga. Claro, o sea, lo bonito del silencio, lo imprescindible del silencio o de la vida interior es que no te quedas en que si una persona es alta, baja, rubia, morena, blanco, negro, simpático, antipático, inteligente, tonto, cristiano o agnóstico, sino que es una persona. Entonces, cuando tienes esa mirada desprejuiciada, es la que necesitamos, ¿no? Tener, ¿no? Y con la que necesitamos ser mirados. O tú miras así a la gente, que te da igual que sea hombre, mujer, cristiano, musulmán, en fin, joven o mayor, la gente se siente libre. ¿Qué es lo más importante en la vida para Pablo Dors? Dios. Dios. O sea, no tengo ninguna duda. ¿Y qué es Dios para ti?
la definición que doy cuando me preguntan, bueno, doy dos definiciones. Una que tiene mucho éxito y es no lo sé. Esta tiene mucho éxito, ¿no? O sea, esta me gusta, sí. me gusta. Y la otra es auténtica, esta sí, es auténtica. Y la otra es el misterio de la luz y del amor, ¿no? Es decir, evidentemente no sabemos qué es Dios, ¿no? Pero algo de su sabor, sabiduría, sí que hemos probado, ¿no? O por lo menos yo estoy seguro de que algo de ese sabor sí que he probado, ¿no? Y tiene que ver con la luz y con el amor, ¿no? Es decir, que tiene que ver con que realmente te brinda claridad, por tanto te aleja de la confusión, de la duda, y te brinda amor, es decir, confianza y entrega, ¿no? O sea, yo he llegado a un punto, lo digo con mucha satisfacción, espero que no suene poco modesto, ¿no? Donde realmente puedo decir que lo único que me interesa en la vida es amar a Dios y amar a mis semejantes, ¿no? Creo sinceramente que es verdad, es decir, que realmente he conseguido ya trascender mis deseos personales. O sea, no tengo un deseo personal. Por supuesto que, no sé, escribo un libro, me gusta publicarlo, o me proponen un viaje a la India que me voy a ir dentro de unos meses, pues estupendo, ¿no? O sea, pero realmente mi corazón no está ahí. O sea, mi corazón está solamente, y creo que desde que está ahí, solamente en eso, la vida es mucho más fecunda y mucho más plena. O sea, que realmente lo que quiero decir, sin ponerme a mí como ejemplo en absoluto, es que si estamos focalizados en buscar primero el reino de Dios, por decirlo en el lenguaje evangélico, todo lo demás viene por añadidura. O sea, que es que no merece la pena que nos preocupemos tanto por la añadidura, porque la añadidura viene sola si estás donde tienes que estar, ¿no? Si estamos donde tenemos que estar, ¿no? Y cuanto más amas a Dios y más amas al prójimo, más te amas a ti. Sí, es que es lo mismo, es el mismo amor. O sea, no puedes amar a Dios y no amar al prójimo y no amarte a ti. Si alguno de esos tres amores fallan los otros dos. Es decir, es el mismo amor. Es decir, que el banco de prueba de que tú amas a Dios de verdad es que te amas a ti mismo y que amas a los demás, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante subrayarlo, porque en la tradición a la que yo pertenezco, la cristiana, se ha insistido mucho en el amor a los demás y muy poco en el amor a uno mismo, ¿no? Amar a los demás como a uno mismo. O sea, ese es un presupuesto que quizás no habría que dar por presupuesto, ¿no? O sea, decir que, y eso ha generado sacrificios innecesarios, ¿no? O sea, decir, como si el coste de amar en lugar de la plenitud fuese la destrucción, ¿no? O sea, y eso es una mala comprensión, ¿no? del asunto, ¿no? Más en el dar que en el recibir, exacto, quizá. Exacto. Sí. Pero hay personas que les cuesta recibir. Yo creo que casi todos, en nuestra cultura, a casi todos nos cuesta más recibir que dar, ¿no? Yo creo que ahora, con el auge de la meditación, que no es otra cosa que autocompasión, empieza a equilibrarse un poco más, sobre todo en la gente más joven, pero la gente de 50 para arriba o de 45 para arriba están todos más en el servir que en el crecer. ¿Y qué te parece si en lugar de dar y recibir fuéramos canales que recibimos para que reciban los demás? Desde luego. Desde luego que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Que no podemos amar si no nos sentimos amados, ¿no? Por eso es tan importante la infancia, ¿no? Porque ahí es donde de alguna manera recibimos lo que luego vamos a ser capaces de entregar a otros, ¿no? Y de tal manera que lo peor que le puede pasar a la persona es tener unos padres que no le quieran, ¿no? Esto es lo peor que puede pasar, ¿no? No quiere decir que ya estés marcado definitivamente, puedes darte cuenta y superar esa herencia, ¿no? Pero me interesa mucho esto porque yo creo que honrar a los padres, que es uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, es algo que es importante hacer siempre, también cuando ellos ya han fallecido, ¿no? Porque nosotros queremos como ventilar el pasado, cerrarlo, como si ya no, en fin, porque yo mis padres ya no están aquí, ya me independicé, ya vivo mi vida, ¿no? Pero no, los llevamos dentro, ¿no?
Entonces, en cada etapa de la vida hay que revisar pues qué estamos realmente reproduciendo fatalmente de su legado, que realmente tendríamos que independizarnos, y qué está ahí como tesoro todavía por explorar que no hemos desplegado, ¿no? Y por eso yo estoy persuadido de que todas nuestras relaciones interpersonales son proyecciones, para bien o para mal, de la relación que tuvimos con nuestros padres. Esto suena así como muy psicoanalítico, pero no, es que realmente no somos independientes, sino que venimos unos de otros, ¿no? Entonces, en realidad, más que de individuos, habría que hablar de humanidad, de un solo hombre, ¿no? Total. Esto me recuerda ahora, volviendo un poco a lo de antes del Hospital Ramón y Cajal, Sí, que sí. me gustaría que lo tratáramos un momento. Claro que sí. Me lleva a una monja budista que era enfermera y que acompañaba a personas también en el lecho de su muerte en Inglaterra. Estuvo acompañándolas durante 13 años de su vida y se llama Tenzin Kiyosaki. No sé si has leído el libro Los tres arrepentimientos que acompañaban a la gente antes de morir, y siempre habían tres arrepentimientos comunes en las personas, ¿no? Uno era no amé lo suficiente, otro era no perdoné lo suficiente, y el otro era no cumplí con mis sueños, con mis deseos, con mis sueños. Tú que has vivido esa situación, acompañando a personas también en esos momentos difíciles de su vida, ¿qué aprendizajes has tomado? Muchos, pero bueno, podría resumirlos en dos o tres, ¿no? O sea, quizás el más importante es que tenemos miedo a morir porque sentimos que no hemos vivido. O sea, este quizás sea lo más importante de todo. O sea, que cuando tú realmente vives de verdad, se te termina el miedo a morir. Es decir, que cuando tú culminas una carrera, lo raro es que quieras seguir corriendo. O sea, es decir, que lo que quieres es descansar, ¿no? Porque ya has corrido la carrera, ¿no? Y si quieres seguir corriendo, es que piensas que no has corrido bien. Que te faltaba algo por correr, vamos. Sí. Por eso, como decía Viktor Frankl, el famoso psiquiatra vienés, del cual tuve el privilegio de ser discípulo, alumno también en Viena, él decía algo, bueno, que los cristianos decimos permanentemente, pero que realmente yo creo que no acabamos de creérnoslo de verdad, ¿no? O sea, y es que el mejor antídoto ante el dolor o ante el sufrimiento es el amor. O sea, él cuenta en El hombre en busca de sentido, el famosísimo libro suyo, aunque luego tiene otro que se llama El hombre doliente, que a mí me gusta todavía más. Él deja como testamento oral a un amigo suyo que se llamaba Otto, le dice, oye, como ahora ya me van a llevar a un campo donde de ahí no voy a salir, cuando veas a mi esposa, dile tres cosas. Primera, que todos los días te hablaba de ella. ¿No? Segunda, que a nadie he querido más en la vida, ¿no? Y tercera, que todo este horror que hemos vivido aquí no tiene comparación con los meses de amor que compartimos cuando estuvimos juntos. Es decir, que el recuerdo del amor de su esposa y de su vida matrimonial le hizo tener fuerzas para que ese horror fuese, no diré insignificante, pero con poco peso específico en comparación, ¿no? Entonces, o sea, aquí vendría como la segunda lección, ¿no? que me da el hospital, ¿no? El trabajo en el hospital, el trabajo con los enfermos, ¿no? Con los moribundos, y es que realmente el mejor antídoto para el miedo a morir es amar. O sea, si realmente tú amas mucho, estate tranquilo, que la cosa... Y luego una cosa que yo aprendí y que sigo aprendiendo, es que, pero claro, yo soy un hombre de fe, un hombre de confianza, ¿no? O sea, pero realmente lo puedo decir ahora que lo vivo así, o sea, decir que no tengas ningún temor en torno a cuándo y cómo vas a morir. Porque es que ya está pensado, ya está pensado, ¿no? Es decir, que va a ser exactamente como tiene que ser. O sea, no, es inútil que tú te preocupes en que sea antes o después, en que sea de una manera o de otra, ¿no? O sea, vas a morir exactamente como necesitas morir, ¿no? O sea, yo
por alguna razón misteriosa, ciertamente no por mis méritos, o sea, Dios quiso que yo estuviera presente cuando murió mi padre, en el instante, y cuando murió mi madre. Y somos 7 hermanos, pero soy el único que estuvo en la muerte de ambos. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera estaba así, pensado, ¿no? O sea, decir, entonces yo esto lo he visto en el hospital también. O sea, he visto que la gente morimos como vivimos. O sea, es decir, que tú no esperes una muerte heroica si eres un cobarde. O sea, es que no es lo esperable, ¿no? O sea, es decir, bueno, y luego tantas otras cosas, ¿no? Por decir una más, por ejemplo, es que tiene más valor espiritual dejarse ayudar que ayudar. A nosotros nos gusta ayudar, pero es más valioso dejarse ayudar, ¿no? Porque cuando ayudas, tú eres un pequeño Dios para la persona a la que ayudas, ¿no? Y cuando te dejas ayudar, dejas que el otro sea un pequeño Dios para ti, ¿no? Entonces, esa reconciliación con la indigencia, con que otros te ayuden, ¿no? O sea, te hace salir del mito de la independencia, de que somos independientes, ¿no? Y te hace comprender que somos interdependientes, que tú das, pero también necesitas recibir, ¿no? Entonces, que ingresemos en la vida necesitando recibir siendo niños y que nos marchemos necesitando recibir siendo ancianos o enfermos, pues es muy educativo. Es una elección que no nos apetece por lo general, pero es muy educativo, ¿no? En las enseñanzas de Jalix habla y hablas de la autonomía también, la importancia de la autonomía. Sí, es verdad que eso es un contrapunto importante a lo que acabo de decir. O sea, y que quizás sea el mejor servicio que puedes prestarle a alguien es creer en él. Total. No, es decir, si tú realmente... Tú y yo nos conocemos hoy personalmente. Es decir, si yo creo, por tu manera de hablar, de mirarme, de moverte, si yo creo que lo que tú haces merece la pena, eso, aunque no te lo diga, es un gran servicio que te estoy haciendo. Porque te da energía, te da fuerza, ¿no? Es decir, que realmente la fe en el otro es lo que le hace que el otro pues tenga más energía para poder desplegar su tarea. Es la profecía autocumplida, sí, que se llama el efecto Pigmalión, que le llaman. Sí, esto mismo, exacto, ¿no? Y entonces Jalix insiste mucho en la relación de ayuda, en la relación de escucha, que lo importante es que tú te pongas ante alguien y que creas en él, es decir, que él o ella es capaz de conocerse y de mejorar. Y esto no hay que tenerlo en poco, porque a veces hay personas tan destruidas que uno tiende a pensar, este lo tiene muy difícil. Entonces, realmente, si yo siento eso, porque lo siento a veces, claro, digo esta persona está demasiado destruida, ¿no? Pues claro, el desafío es, no, cree en ella. O sea, piensa que puedes, y cuando realmente lo actualizas esa sabiduría para integrarla más profundamente, es que se produce el milagro, ¿no? de la rehabilitación del otro, o sea, yo lo experimento continuamente, porque yo recibo a muchas personas, ¿no? Y realmente solamente mirarla con confianza, ¿no? Y luego a lo mejor darle un abrazo, ¿no? Para transmitirle, bueno, pues el poder sanador de la palabra y el poder sanador del cuerpo, ¿no? Que es la energía, que es brutal. La energía. Vamos, yo lo que creo, sinceramente, es que solamente nos curamos por fe. O sea, que todo lo demás es... o sea, que no sirve las medicinas si no hay fe. O sea, que lo que te cura es el poder mental. ¿No? sé, y por tanto, trabajar la mente y trabajar el alma, ¿no? Trabajarnos por dentro, en definitiva, pues es esencial. Y para trabajar, una de las vías que nos podría recomendar, ¿crees que es la meditación? Yo creo que es la vía por excelencia, al menos desde mi experiencia, sí ha sido, ¿no? Para mí son 3 las vías fundamentales: la vía cognitiva, que es la vía del pensamiento de la palabra, la comprensión, ¿no? O sea, la intuición, ¿no? Que también te viene por bueno, pues la vía de la palabra, ¿no? O sea, luego la vía del silencio, que es la que te acabo de apuntar, que es la vía
contemplativa, ¿no? Y luego, digamos que un puente entre ambas es lo que llamo la vía devocional, ¿no? que tiene que ver con la oración, con las devociones, ¿no? que bueno, son palabras, te parece que es cognitivo, pero no es el discurso mental, sino que son palabras para caldear el corazón, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, yo qué sé, el rosario, ¿no? El rosario no es exactamente contemplación, tampoco es exactamente cognición, es devoción, ¿no? Pero no hay que tenerla en poco, tampoco, porque también esa vía de ir caldeándonos, ¿no? de ir encendiéndonos por dentro, es muy eficaz. Había unos hechos que comentabas antes, que tú hablabas de que ya estaba pensado de esta manera, cuando hacías referencia a los momentos aquellos que estabas muriendo tu padre o estabas... Que, como decías, esto ya estaba pensado así, ya estaba pensado de esta manera. Pues que anda en conflicto con el libre arbitrio y todo eso, ¿no? Esto es el libre albedrío. El libre albedrío, es el destino, es Dios, es una conciencia superior. ¿Qué crees que sucede ahí? Porque estos sucesos suceden, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de la entrevista te hablaba de lo de Borja Vilaseca, de lo de la compasión, de cómo me llegó... ¿Por qué crees que llega a eso? ¿Cómo crees que sucede? ¿Qué explicación le das? O sea, desde luego es un misterio, pero dentro de que sea un misterio podemos intentar aproximarnos, ¿no? O sea, ¿cómo lo llamemos Dios, lo llamemos principio universal, lo llamemos el ser, Causalidad. Sí, o conciencia suprema, o causa incausada. O sea, podemos llamarlo de muchas formas, ¿no? Pero en definitiva, al final tú tienes que inclinarte por, digamos, vamos a llamarlo así, el azar o la providencia. Es decir, que las cosas son así por casualidad, ¿no? O las cosas son así porque hay un designio inteligente y amoroso que lo ha previsto. O sea, en definitiva, al final, o puedes decir, bueno, pues yo me abstengo de pronunciarme, entonces soy agnóstico, no me pronuncio, ¿no? Pues así o asá, no sé. Vale, también es legítimo, ¿no? O sea, entonces, o sea, si tú tienes una baraja de cartas, la tiras, o sea, que al caer las cartas que quede la Sagrada Familia, pues resulta sorprendente, ¿no? Pero claro, el universo, como que está todo tan hay tanta armonía, ¿no? en el cosmos, en las estrellas, en el micro, en el ser humano, ¿no? que sí que parece sensato, o por lo menos no absurdo, pensar que hay una inteligencia que lo ha previsto así, ¿no? O sea, decir, por lo menos a mí me parece mucho más difícil creer en el azar que creer en un designio, ¿no? O sea, entonces, dentro de ese designio, digamos que me parece también que confiar, no es que me parezca, sino que la propia experiencia de meditación te lleva a eso, no de manera racional, sino de manera experiencial. ¿En qué sentido? Pues te lleva a descubrir que es más sensato y más saludable confiar que no confiar. Si tú confías que hay alguien que está detrás, eso te hace sentirte más en paz que si piensas que no hay nada, ¿no? Es decir, entonces ya digo que no es solamente una cuestión teórica, es una cuestión experiencial, ¿no? Es decir, entonces dice, bueno, pues ¿qué es Dios? Pues el fundamento de tu confianza. Es decir, aquello que hace que confiar sea sensato. ¿Por qué? Porque te da paz, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo conjugar el destino con el libre albedrío, ¿no? Es decir, yo creo que hay un designio, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay una reconfiguración permanente de ese destino. Es decir, que efectivamente hay un plan, ¿no? O sea, pero ese plan está en un reajuste permanente, dependiendo de que... Es que justo te iba a preguntar eso. Sí, sí. O sea, que si todo está escrito, o se va reajustando... Todo se va reajustando. ¿O somos nosotros que lo vamos reajustando también según nuestros actos? Bueno, claro, exacto. O sea, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, decir que Dios lo reajusta por medio de nosotros, ¿no? Que nosotros somos responsables, ¿no? O sea, que para mí el hecho de... Pero el que lleva la batuta es Él.
Bueno, sí, sí, lo que pasa es que nosotros no estamos separados de él, ¿no? O sea, es decir, que es como un organismo, ¿no? O sea, la batuta no la lleva el dedo gordo del pie ni el bazo, ¿no? O sea, lo lleva el cuerpo entero, ¿no? O sea, si entendemos que no estamos separados, que es un organismo, yo creo que esa dicotomía, esa dualidad, esa trampa que nos tiende la mente, ¿no? Desaparece, ¿no? Entonces, por eso esa pregunta que haces pues es como un koan, ¿no? O sea, que desde la mente racionalista pues una cosa contradictoria con la otra no es posible, hay que elegir, ¿no? Pero desde la vida real dos cosas contradictorias son perfectamente compatibles, ¿no? Y complementarias, ¿no? Y precisamente el camino espiritual te hace descubrir pues que la verdad es algo mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos desde nuestra pequeña mente, ¿no? Pongo un ejemplo, pero no solamente lo pongo, no lo resuelvo, ¿eh? O sea, es decir, que los cristianos dicen que Jesús murió en la cruz, los musulmanes dicen que no murió en la cruz. ¿Dónde está la verdad? Entonces tendemos a decir en un sitio o en otro, ¿no? O sea, ¿y qué pasaría si la respuesta fuese en los dos? Este es un buen final para esta conversación. Bueno, no, lo que tú quieras preguntarme, por supuesto. Hay una frase que me dijeron hace un tiempo, que la quería compartir contigo, que dice así, dice que la verdad siempre se protege a sí misma. ¿Crees que es cierta esta frase? No sé, no la diría yo así, o sea, ciertamente, ¿no? O sea, más bien diría casi lo contrario, o sea, la verdad se abre sin ningún temor, ¿no? Porque no tiene miedo a nada, porque no se la puede vulnerar, ¿no? O sea, podemos vivir en la mentira, pero no vulnerar la verdad siempre es lo que es, ¿no? Pues me gusta mucho más la tuya. Yo creo que lo de protegerse, ¿no? Sí, me parece que más bien está alentado por el espíritu del temor, ¿no? No por el del amor, que más bien... asociado al miedo. Sí. Yo lo que suelo decir, bueno, primero, que la verdad es la vida, ¿no? O sea, que la vida verdadera y la verdad vital, ¿no? O sea, que son dos palabras que van profundamente unidas, ¿no? Verdad y vida. Y hay una tercera palabra que también va unida a estas y es camino, ¿no? Es decir, que la verdad es un camino, no una meta, ¿no? Y que cuando estás en el camino, estás en la verdad, ¿no? O sea, ¿y cuál es el camino? El camino es el de la vida. Como la felicidad. Sí, o sea, que al fin y al cabo, cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de esto, no estamos hablando del camino para estar vivo, ¿no? Y para vivir en plenitud, ¿no? ¿Crees que hay diferentes niveles de conciencia? Sí, creo que hay distintos niveles de conciencia, es decir, que al igual que hay un código genético, al igual que hay un coeficiente intelectual, hay un nivel de conciencia. Lo que pasa es que esto, que es la dimensión más espiritual, pues la humanidad no lo tiene todavía trabajado, pero yo creo que dentro de un tiempo, no sé cuánto, porque no soy un profeta, pero esto se manejará igual que manejamos ahora el código genético y el coeficiente intelectual. Es decir, que nacemos con una predisposición en un sentido o en otro. O sea, ¿por qué hay niños que desde muy niños les interesa pues el mundo espiritual? Y otros que nada más quieren pues, jugar a la guerra, ¿no? O sea, pues es que ya de niño ahí hay algo, ¿no? Que está indicando que tienes pues, un nivel de conciencia u otro. Esto me lleva a un punto, que es el punto de la reencarnación. Uh-huh. ¿Qué opinas sobre la reencarnación? Yo creo en la resurrección, ¿no? O sea, más que en la reencarnación. ¿Y qué diferencia hay entre ambas para ti? Pues la diferencia sustancial es que en la reencarnación, digamos que lo esencial es que el alma se va encarnando en distintas realidades corporales en este mundo, ¿no? Mientras que en la creencia de la resurrección, que todo esto es un poco de teología ficción, porque no sabemos cómo será la cosa, ¿no? El alma no se encarna
en sucesivas experiencias corporales en este mundo, sino que a cada alma le corresponde un cuerpo en este mundo y después puede haber experiencias sucesivas del alma, ¿no?, en otros órdenes, que es lo que en el mundo católico se llama el purgatorio, ¿no? Son otros órdenes, pero no en este mundo, ¿no? Es decir, que ¿cómo será? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, ¿qué significa en última instancia la resurrección? La resurrección significa que esta experiencia histórica, corporal, que tenemos, no es completamente inexistente o ilusoria o banal, ¿no?, sino que de alguna manera queda registrado. Lo esencial, es decir, lo que tiene que ver con el amor, queda registrado, ¿no? Por decirlo con un ejemplo, ¿no? Si tú y yo nos damos un abrazo de verdadero amor, ese abrazo no muere, ese abrazo resucita. Y es una experiencia corporal, y eso queda impreso en el alma, eso queda registrado de alguna manera, ¿no? Entonces, la huella de Dios en este mundo no muere. Eso es creer en la resurrección. Que luego, en fin, sea, como dicen en el budismo, hinduismo, otra vez volver aquí a este orden, o que luego sea en otros órdenes, en el fondo no es tan importante, ¿no? Lo que sí que es importante es que hay un crecimiento, ¿no?, una evolución, un sentido, ¿no? Qué bonito. Y si te parece, ya para ir cerrando, yo podría estar horas hablando contigo, Bueno, y claro si no que ya sí. volveremos a hacer otra charla otro Sí, día. hablaremos más, claro que sí. Me gustaría hacerte una última pregunta, que es una recomendación para todos nuestros seguidores y toda la gente que nos está escuchando. Esta maravillosa entrevista, te doy las gracias, No, hombre, de corazón, un gusto. por tu tiempo y haber compartido tanto valor y tanto conocimiento y tanto amor, sobre todo. ¿Podrías recomendarnos algún libro que digas, ostras, este libro tenéis que leerlo? No nos digas los tuyos, porque los tuyos los tenemos nunca todos. los diría, nunca los diría, porque son todos totalmente prescindibles. Todos esa es la pura verdad. Nos encantan todos. Sí, sí. Pues sí, claro que sí. O sea, decir que voy a recomendar dos novelas, que seguramente no es una cosa que tú esperarías, ¿no?, porque a lo mejor parece que pues, libros más espirituales, ¿no?, pero dos novelas extraordinarias que he recomendado en algunos otros contextos, pero que realmente, además de ser súper entretenidas, son muy reveladoras de la condición humana, ¿no? O sea, en algún caso, cuando he recomendado esta que voy a decir, la primera, pues me han dicho, pero si es una novela muy triste, sí, es una novela triste, pero es que refleja tan bien la condición humana que yo creo que conviene conocerlo, ¿no? O sea, decir que esta novela primera que digo que es triste, pero que es maravillosa, se llama Stoner. Está escrita por un narrador norteamericano de los años 40 que se llamaba John Williams, ¿no? Entonces ya mi primera recomendación. Y luego otra novela, también escrita en los años 40, pero en este caso por un húngaro, que se llamaba János Szekely, un apellido impronunciable, es Szekely, se llama Tentación, ¿no? Y es la historia de un adolescente en la Hungría de la posguerra, deprimida, que se busca la vida para sobrevivir, ¿no? O sea, y es un libro, pues que parece una película, donde se habla de la pasión humana, ¿no?, con tanta nitidez, con tanta, que es una maravilla, ¿no? O sea, y luego ya libros más, digamos, más de autoconocimiento, más directamente, o espirituales, ¿no? O sea, para mí el primero es este que hemos hablado indirectamente, Ejercicios de Contemplación, de Franz Halix. Es el primer libro, que además ahora, este año mismo, lo hemos reeditado en una traducción española, porque antes estaba hecha en Argentina y demás. Y para mí es el libro que más me ha ayudado en la meditación, Ejercicios de Contemplación. Y por citar un segundo, aquí tengo difícil escoger un segundo porque me vienen muchos a la memoria, o varios, ¿no? O sea, pues voy a recomendar uno que yo creo que no he recomendado nunca, así de manera expresa, que es del doctor David Hawkins, que se titula Dejar ir. Es un libro más sobre el tema de las emociones, los sentimientos,
¿no? O sea, más psicológico, pero realmente yo creo que leerlo y practicarlo ayuda a subir la conciencia, que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, así como el primero pues, es de tradición cristiana, pues este no es de tradición cristiana y por eso está bien, ¿no?, que haya este díptico para todos los gustos, ¿no? Me gusta, me gusta. Oye, Pablo, muchísimas gracias, de corazón. Un placer, Jordi, estar contigo y con los que nos están escuchando. Y nada, pues me despido con el lema, ¿no?, mío, que de alguna manera hago extensible a todos, ¿no?, que es lo que yo intento hacer en la vida, y es crecer y servir disfrutando, ¿no? O sea que para mí los tres verbos son muy importantes, ¿no? Crecer, es decir, realmente dar la mejor versión de uno mismo, buscar mejorarnos, ¿no?, a nosotros. Servir, es decir, todo eso darlo a los demás, ¿no? Crecer tiene que ver con el destino, el servir tiene que ver con la misión, y para saber que lo estamos haciendo bien es disfrutar, ¿no? Es decir, que sin apretar, sino entregándonos a ello, ¿no? Sin esforzarnos, pero con entrega, ¿no? Así que, pues espero que esta conversación haya sido para ti también un disfrute, ¿no?, y que nos ayude a crecer y a servir. Gracias. El abrazo, ¿no? Abrazo. Muy bien, compañero. Muchas gracias, de verdad. De corazón a corazón. Yo creo que ha sido muy bonito. Sí, muy bonito. Me ha encantado. Me ha encantado. Espero que no os hayan aburrido mucho.